Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo el dorado de Golden City Builder. Sí, hoy tenemos dos jueguitos y es que se nos acumula el trabajito porque se nos vienen muy buenas cosas esta semana. Y bueno, pues vamos a ver otra cosita por aquí. En este caso no estamos ante una demo, esta es la versión completa, ¿vale? Sí podéis probar la demo de este título en Steam, si la queréis probar podéis entrar en Steam y descargaros la demo, pero yo tengo por aquí ya, los amigos de las desarrolladoras me han pasado una key para que lo podamos ver y lo veamos completo. Yo voy a probar el juego en el arenero. Hay algunas cositas que no están muy bien traducidas, ¿vale? Pero bueno, tenemos jugar campaña, que tendríamos una campaña que podemos ir haciendo. Yo lo estuve jugando en mi canal de la plataforma morada, hice las 3 primeras partes de la campaña, pero como te va llevando de la mano hasta que sales del tutorial y demás, lo que voy a hacer para aquí, para el canal de YouTube, es mostrar una partida, ¿vale? Una partida. Voy a poner aquí YouTube un tío. Vale, y vamos a elegir un personaje para que sea el encargado de llevar a los mayas a buen puerto. Bueno, lo que os decía, esto, digamos, jugar en arenero es básicamente un juego libre, tú vas a jugar libre. Aquí tenemos una semilla por si queréis usar la misma que nosotros. Yo voy a poner Manconian, tiene que ser numérico, vale, pues entonces la hemos cagado. Que salga el que quiera salir. Vale, esta sería la semilla que podéis utilizarla para jugar el mismo mapa que yo si vais a jugar el mismo juego y si os gusta lo que sale en mi partida. Así que venga, vamos allá, vamos a jugar esa semilla y vamos a darle a este titulito. Estamos ante un city builder bueno, como os digo, de cultura maya, donde vamos a tener que enfrentarnos, sobre todo, más que nada, más que lo que sería el hambre y demás, nos vamos a tener que enfrentar a... Mira dónde ha salido mi palacio, tío. De verdad, espero poder cambiarlo porque si no, menudo sitio para aparecer el palacio. No puedo cambiarlo, tío. No me gusta esta semilla, chicos. La voy a reiniciar porque mirad dónde ha salido el palacio. Es que ha salido en mitad del agua. A ver, no pasa nada. Ha salido en mitad del agua con una piedra por medio. Ha salido muy feo. Creo que la semilla esta todavía no va muy fina. Así que voy a reiniciar a ver si me sale en una semilla diferente, ¿vale? A ver si sale en una semilla diferente. Si no, pondremos otro número y a ver qué pasa. Pero ya os digo, ahora sí, por lo menos ahora es jugable, ¿vale? Ahora por lo menos es jugable. Vale, lo vamos a dejar por aquí. La semilla sigue siendo la misma. Y voy a empezar por lo que no me gusta. Cuando pones el juego en pausa, se te pone el menú de inicio. No puedes tomar decisiones mientras estás en pausa. Por lo que el juego siempre está andando y se te van las estaciones. Porque están las estaciones secas, están las estaciones lluviosas. Aparte también, los dioses se pueden ir enfadando. Y bueno, pues vamos teniendo nuestros problemillas sobre inicio. Yo voy a empezar, lo primero es poniendo caminos alrededor de mi ciudad. Bueno, de mi palacio, ¿vale? Porque me gusta construir así, no por otro motivo. No es necesario hacerlo de este modo. Cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Para mí me gusta construir en cuadrado y a partir de ahí ya ir sacando. Como por aquí tengo mucha piedra, voy a tirar una tirada de camino hacia arriba. ¿Vale? Y lo primero que necesitamos son trabajadores para poder, bueno, pues para lo que su nombre indica, para poder trabajar en los recursos de la tierra. Ahora mismo tenemos pocas cosas de esas, desbloqueadas. ¿Cómo las podemos desbloquear? Pues la manera de desbloquear en este juego es, por así decirlo, pidiendo o invocando a los dioses, ¿vale? Vamos a tener que ir desbloqueando dioses. Por ejemplo, el Hunjunapu este, ¿vale? Es el que nos desbloquea, por un ejemplo, la granja de maíz, que nos va a hacer falta muy pronto. Requiere nivel 2 de experiencia y estos recursos, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir desbloqueando y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo está la cosa. Lo primero, como os digo, voy a ponerme unas cuantas casas de plebeyos. Voy a poner caminos porque quiero ponerlos. Después, ¿qué nos vamos a tener que enfrentar? Pues a todo tipo de maldiciones de los dioses, ¿vale? Os vamos a tener que enfrentarnos a dioses que van a querer, pues, inundar nuestra ciudad. Habrá dioses que lo que quieran es que lo que nos provoque sean rayos que provocan incendios, etcétera, etcétera, ¿vale? Mierda, aquí ya la he liado. Esperarse una milla, que este lo he despegado mucho. Vale, ahí. Por suerte lo podemos reubicar todo. Menos los castillos, que eso no nos lo permite. Yo voy a poner 6 viviendas. Al principio el juego te recomienda 3 en el tutorial, pero yo voy a empezar con 6 viviendas, ¿vale? De pueblerino, y lo primero que hay que tener para los pueblerinos es un porteador de agua. Y vamos a ver de dónde me traigo agua, porque no hay agua en rango. De la base voy a tener que hacer un almacén para poderme traer el agua. Y aparte no me deja construir...
Mientras que el agua esté cerca lo puedo poner por aquí. Así que la voy a poner tal que aquí. Voy a poner un camino que me lleve al agua. Vamos a llevar aquí. Y el agua nos va a decir que no llega porque está muy lejos. Por lo tanto, voy a necesitar un almacén. Y todavía no sé construir almacenes. No sé de dónde la hice. Voy a sacar entonces el agua, porque el agua del mar, lógicamente, no me vale. Así que no tengo agua. Y no tengo todavía los almacenes desbloqueados. Con lo cual va a ser un problema bastante grave. Pero bueno, de momento vamos a tirar con lo que hay. Voy a buscar una cabaña de recolector que me recoja frutillo y compañía. Y cositas varias. Voy a ponerlo aquí cerca de momento. De todas maneras, esto todo lo vamos a mover luego. Por lo tanto, no os preocuparos si ahora mismo queda un poquito feote. Y lo vamos gestionando sobre la marcha. Vale. Ya tenemos frutas. No tenemos agua porque el almacén no llega hasta allí. ¿Por qué no llega al almacén? Porque el puñetero palacio ha aparecido en la quinta muñeta. Y claro, pues no tengo un recolector de agua, un porteador de agua que me le llegue el agua y traiga agua. Aquí me aparece, pero esto no va a tener agua cerca. Me va a decir que no hay agua, ¿ves? Me dice que no hay agua. Es lógico, yo lo veo comprensible. Agua no tenemos de momento. ¿Y para qué? Para que tener gente contenta tenemos que tener agua y comida. Lo bueno es que se aprecemos con un poquito. Y ahora mismo tenemos una cantidad que nos han dado de inicio para empezar. Por lo tanto, hay agua y comida. Podemos ir tirando, ir haciendo lo que necesitamos. Voy a poner la caza de élite. ¿Y en qué se diferencia? Pues estos son los trabajadores y esta la élite. La élite siempre, sobre todo, se dedica básicamente a temas de, bueno, sacrificio, temas de dioses, etcétera, etcétera. ¿Y para qué la he puesto? Pues para construir un observatorio. No puedo construir el suelo demasiado mierda. Bueno, no pasa nada. Siempre podemos tirar de poner una plaza. Siempre podemos intentar poner una plaza y construir sobre la plaza. Habrá que ponerle escaleras y demás, pero bueno. Los sonidos les voy a tener que bajar volumen porque son un poco desagradables a veces, ¿eh? Vale, y ahora ahí encima de la plaza vamos a poner el observatorio. De momento el observatorio, luego ya veremos. Vale, le voy a quitar un poquito de volumen a los sonidos. Mira que lo tengo bajo. Pero los efectos de sonido son bastante desagradables, tío. A veces, ¿vale? Bien, ya tenemos eso. Las tribus las podemos hacer crecer, pero todavía tenemos trabajadores. ¿Para qué la queremos hacer crecer? Pues, por ejemplo, para mejorar el estatus del nivel de nuestra población. Ya tenemos nivel 2. Con esto podríamos intentar ya desbloquear al dios que nos hace falta. Que es este de aquí, para tener ya las granjas y el almacén sobre todo. No se ha cumplido todo, claro, me faltan los 10. Nos faltan los 10 de que nos va a dar los puntos de astronomía que nos da el observatorio que está en ellos. Vale, mientras tanto, pues mira, como podemos construir minero y este minero aquí va a pillar de todo, pues lo vamos a poner aquí, que pilla todo tipo de minerales, ¿vale? Todo lo que pille en el área lo puede gestionar. Nada. Tengo que salir un poquito más adelante. Por ahí. Ya lo podía haber puesto justo allí, pero bueno, tampoco pasa nada. Ahora mismo ya os digo, lo vamos a cambiar, porque esto cuando se quede sin mineral habrá que cambiarlo. Pero ahora mismo, mirar, está produciendo hematíes y caliza. Lo que no sé por qué no me está produciendo oro. No está la salida de oro ahora mismo, porque en teoría solo podrá con 2. Pero como es lo que tiene más cerca, bueno, pues cuando termine con la caliza y la hematíes, pues haremos otra cosa. Ahora mismo que recolecten eso, que es suficiente. Y como voy a desbloquear ya mismo a este tipo, a ver cuánto tengo de conocimiento. ¿Cuánto tenemos de conocimiento? Aquí no me lo marca. Bueno, ahora vemos con los dioses. Es que debería salirme aquí, tío. Pero no. Bueno. Vamos a ver si lo tenemos ya. Sí, ya lo tenemos. Podemos desbloquear al primer dios. Y vamos a ello. Vamos a desbloquear este dios y vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero, ya tenemos el almacén. Poniendo el almacén aquí, extendemos su, digamos,
ya podemos extender lo que sería el trabajo de aquí hasta un poco más. En este caso hasta el porteador de agua, que nos va a ir trayendo agua porque nos va a hacer falta. Otra cosita que nos va a dar, pues por ejemplo, ahora ya los ciudadanos a subir level 2 piden como unas tortitas de trigo y ropa. Pues vamos a tener que empezar a hacer granjas para ellos. Otra cosa es que tenemos que tener contentos a los dioses, si no empezarán a caernos maldiciones. Así que bueno, de momento no hay ninguna. Me parece que haya ninguna. Podemos estar un poquito tranquilos. Mira, ya está recolectando oro también aquí. Nos sobra trabajadores de los dos tipos. Vamos a ver hacia dónde vamos a tirar para hacer la granja, porque es que el terreno es muy escarpado y muy malo para según qué edificaciones. Lo primero que vamos a hacer es poner ahí un recolector de leña, un leñador, para que nos recolecte todo esto sin tener que usar otro almacén. Y a partir de ahí pues vamos gestionando. Mirad, como ya hemos descubierto un dios, podríamos poner una estatua que nos proteja los edificios. En este caso, yo lo voy a poner de manera que me cubra prácticamente todos los edificios que tenemos. ¿Por qué? Porque si hay una especie, bueno, digamos, de ofensa a los dioses, pues así, de esta manera, se quedarían a gusto, ¿vale? El caminito a estas cosas. No me gusta dónde está, de todas maneras. ¿Qué ocurre? Que esto, para que funcione, necesita sacrificar maíz. Este solamente necesita un sacrificio de maíz. No es un personaje muy... O sea, no es un dios muy problemático, solo quiere maíz. No quiere sacrificios humanos, no quiere nada raro, pero habrá sacrificios humanos, gente. En este juego hay sacrificios humanos. Y de hecho, bastante crudos, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Bastante crudos. Vamos a ver qué tal. Porque ya os digo que no van a... El tema de sacrificio no va a ser lo más suculento. Vale, de momento eso va bien. Y ahora voy a ver si puedo empezar a poner algunas granjas por algún lugar. Es que el terreno es malo de narices, tío. El terreno es malo de narices y no tenemos manera de terraformar. Y lógicamente no voy a poder hacer jardines en zonas donde no hay tierra. Así que los jardines, o sea, huertas. Así que las granjas, voy a aprovechar este terrenito, el plano que yo iba a usar para vivienda. Lo voy a utilizar para granjas ahora mismo porque no queda otra cosa, ¿vale? Eso sí, las granjas las vamos a aprovechar al 100% todo lo que podamos. Y dentro de lo que hay aquí. Vale. Le puedo poner hasta 100 huecos a la granja. Necesita arcilla. Yo no he recolectado arcilla. Vale. Una mazorca de maíz tiene 101 huecos de 50. No entiendo. Eso es el cultivo mínimo. Mínimo son 50. Máximo le puedes poner una gran cantidad siempre que te lo admita. ¿Veis? El terreno de producción del edificio, ¿vale? Mientras más va a ser la producción de maíz, mientras más grande sea. ¿Qué ocurre? Que yo no sé si voy a tirar alguno más hacia allá porque me cabe aquí una casa aquí. Sí, ¿no? Pues entonces voy a aprovechar este cultivo y lo vamos a poner al 100%. El problema es que si lo uso todo para este cultivo, cuando quiera cultivar luego de otras plantas, voy a tener un problemita, pero bueno. Vale, de momento tengo una producción de 62 de maíz ahí. Va a hacer una producción bastante buena. De hecho, me lo voy a poner aquí. ¿Y para qué vamos a utilizar el maíz? Pues para hacer una panadería. Y con esta panadería... Que la panadería vamos a intentar construir en sitios donde no se pueda construir. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar terrazas. Y vamos a trabajar a partir de terrazas, ¿vale? Porque es que si no... No vamos a tener ni territorio para construir. Así que vamos a tirar de plazas. ¿Vale? Y a ver cómo queda. Confío en que bien. Vale, voy a poner una panadería. Las panaderías las voy a poner a partir de aquí. Creo que sí.
A la panadería tiene que llegar maíz y empezar a trabajar tortitas. Para ello necesita trabajadores. No hay entrada para la producción. Claro, el maíz se está empezando a traer ahora. Ahora empezarán los porteadores a traer maíz y empezará a trabajar. Ahí está, ya le han traído el maíz, ya está trabajando. Y de hecho, estas pequeñas, por así decirlo, santuarios, ya están también haciendo sus sacrificios. El siguiente dios a desbloquear debería ser Chak-Chek, que es la constelación de Chak-Chek. Creo que ya la podemos desbloquear. Y con ello tenemos el puesto avanzado y el tema de los esclavos y tal. Vale. Lo que voy a mirar es quién está mosqueado. Impacto de rayos de Junjaunapú, como se llame. Vale, hay que tenerlo contentito y para ello lo que hay que tener es todos los edificios protegidos. Voy a construir otro edificio aquí para proteger eso. Y el que quité de aquí que no está protegido ahora mismo. Si no, va a caer un rayo y nos lo va a achicharrar. Voy a poner esa plaza ahí. Siempre me equivoco y no le pongo. Se me olvida ponerle escaleras, tío. Vale. Voy a poner uno aquí por si vienen los rayos. Que el tipo no esté mosqueado, ¿vale? Y que no está contento con mis acciones. Y dice que va a quemar mi edificio con un rayo. A ver, yo tengo que tener una cantidad de... protección del 95%. ¿Quién se me queda fuera? Tú estás dentro, tú estás dentro. Tú deberías estar dentro. Vale, estos dos... este se me queda fuera. Y un edificio importante, ¿vale? Así que bueno, lo voy a poner ahí. Y ya tendríamos un 100% de cobertura de protección. ¿Qué quiere decir? Que los rayos no van a caer en nuestra ciudad. Porque si no los rayos van a chicharrarlo todo. Y sería, bueno, una puñetísima gracia. Hablando mal, ¿vale? Sería una gracia o una desgracia en este caso. Bien, eso por ahí. Vale, voy a mirar cómo vamos el tema de fruta. Bueno, 1400. Es que la fruta es una de las cosas que se me agotan pronto. Tortitas, ¿cómo vamos? 800, vale. Ten en cuenta las tortitas en falta para que esta gente suba de nivel. Lo podemos subir de nivel, pero cada vez va a pedir más cosas y va a gastar todo lo que nos han dado extra. O sea, que lo suyo es tener una buena producción de tortitas. Voy a ver si sube o baja. Si baja es que hace falta otra panadería. Si sube, pues ya sabemos que tenemos suficiente panadería. Ahora tenemos la granja que también puede extraer algodón. O sembrar algodón. Intentar sembrar el máximo que nos permita. Pero creo que la mitad no nos lo va a dejar construir. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver cuánto nos permite y cuánto no. Pero bueno, con eso de algodón yo creo que vamos de sobra. Mirad lo que hacen. Queman la tierra, como en aquella época, digamos. Quemaban y sembraban. No es muy... A ver, según algunos agricultores, el quemar la tierra no es tan bueno como para dejarlo que se vaya pudriendo. Digamos lo que sea, el mantillo que hace al deshacerse de la materia orgánica es mejor que quemado. Pero claro, quemado es más rápido, ¿vale? Las tortillas van subiendo, poquito, pero sube. Y el maíz sigue subiendo, por lo tanto podemos poner una segunda panadería. No sé si... lo voy a poner así. No sé si hay que dejar camino entre medio, pero yo no voy a dejar camino. Oye, ¿yo puedo poner camino aquí arriba? Ve, si pongo camino lo voy a poner empedrado, eso sí. No, no me deja poner. El tema es que a lo mejor me convendría más hacer una escalera más cercana a todo esto. Por lo que les voy a poner una escalera por aquí. No puede construir porque hay otro edificio. Vale, yo creo que no puede construir porque como que hay muy poco espacio, ¿no? Si lo pongo así, ¿me dejará poner la escalera? Ahora sí.
Pero se ha metido ahí en el camino, no queda bonito. No. Voy a quitar eso. Voy a quitar un puntito más. Y ahí vamos a poner la escalera, que ahora sí debe quedar bien. Y vamos a terminar este caminito. Vale. Porque así pueden llegar más rápido desde el palacio, que es donde se almacenan muchas cosas, porque el almacén está más lejos. Entonces van a traer material desde palacio. Y no nos va a faltar materiales aquí arriba. El agua va bien, la tortita va bien, todo lo demás va bien. Vamos a ver el tema del algodón, porque para el algodón ahora también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle un tejedor que va a convertir el algodón en cuerda. Vamos a aprovechar el espacio que tenemos aquí también. Un tejedor que convierte el algodón en cuerda y un sastre que convierte la cuerda en ropa. Luego todo esto lo voy a convertir en ciudad si puedo, aunque esto habría que quitarlo. Habrá que poner un minero solamente para ese oro. Voy a poner un minero aquí que se lleve ese oro. No está cubierto de las maldiciones, así que tengo un problema. Uy, 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 que vienen 2 impactos de rayo. Vamos a poner otro sacrificio ahí, aunque gaste maíz. Y aparte de maíz, también va gastando mano de obra de élite, ¿vale? Tenemos 100%, vale. Ese dios de momento no se va a mosquear por el momento. El problema, tenemos ahora la diosa Chakchel, ¿vale? Que lo que se sacrifica es algodón. ¿Y qué hace la diosa Chakchel? Pues manda huracanes, ¿vale? Manda huracanes. Y yo no quiero que me mande un huracán, por lo tanto voy a poner algunos... Pam, 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 pam. Este juego tiene algo que no me termina de llenar, gente. Pero sin embargo, me parece un jueguito llamativo. Tiene cosas que me llaman mucho, pero hay cositas que no me terminan de convencer. No sé qué os parece a vosotros. Yo creo que un City Builder que no está mal, no está feo, no es mal juego. Pero como que me faltan cosas. No lo sé. Es muy de construye, construye, construye y para adelante. No tiene mucho más historia, ¿vale? A mi modo de ver. Necesito que me cubra aquel también. Antes de que la diosa esta se enfade. Yo creo que le puedo poner aquí un poquito más de balcones antes de que esos dioses se enfaden. Vamos a poner por ahí. Y yo creo que casi vamos a tener cubierto todo. Claro, dice que no hay caminos, pero no es porque no haya caminos, sino porque esto está en medio del camino. Entonces no pueden llegar, ¿vale? Pero yo creo que con eso casi tenemos el 100%. No va a estar 100% porque me falta esta zona de aquí que proteger. Entiendo que ahora sí tengo el 100%, casi el 100% en todo. Bueno, 91. ¿Por qué? Vale, porque por aquí no tengo a la Chakchel. Falta otra por aquí, claro. Esta ahora, ¿dónde me la meto? Virgen de Loreto. Hola ahí. Ahora casi tendremos a Chakchel al 94, al otro también. Pero bueno, los que se queden fuera los vamos a dejar. Porque si no me va a hacer falta mucha más gente y eso es un problema ahora mismo y no quiero que me provoque un problema. Lo que quiero es que me provoque una solución. No un problema. La ropa, ¿cómo va? Va bajando, va subiendo. Algodón hay, pero ropa ha bajado de 1000. Y ahora tenemos que ver si conseguimos establecerlo igual que las tortitas, que siempre haya trabajo. Que siempre haya material. Pero yo creo que nos va a faltar hilo. ¿Ves? Porque algodón hay. Vamos a poner otro productor de hilo. Eso. Más algodón a más hilo. Esto está produciendo 47 de algodón. Va de sobra. Maíz hay de sobra también. Esto sigue recolectando materiales. Vale. El siguiente dios habrá que ver cuál es. De momento estos están medio contentos y no creo que me den problema. ¿Quién falta por proteger por este?
esta nueva casa. Esa nueva casa es la que se queda afuera. Ahora sí estaría. ¿No? ¿No era esa? Vale, tú. Ah, no, porque esta es Chaxel, no es este. Pero bueno, está aquí. Ah, Chaxel. Ah, es que he puesto dos de Chaxel, cágate. Vale, entonces esta me sobra. No creo que eso me baje esto. Y lo que me hace falta aquí es este. Que no le llega. Ya ese está al 100%. Y este al 92%. ¿Por qué? ¿Quién se me quedan fuera de este? Bueno, se me queda eso. Que es el recolector. Y esta casita de aquí, tío, por nada, ¿eh? No se me puede quedar fuera esa caza de Chaxel. Es mentira eso. ¿Vale? Yo creo que está todo menos esto. Creo que está todo menos esto. Y lo vamos a acercar aquí. Como de todas maneras lo que está sacando es madera, pues lo vamos a poner por ahí. Vale, ahora tengo el 100 y el 95 por parte de Sachek. Sigue siendo el 95 nada más, ¿eh? Como que falta alguien, pero ¿quién? ¿Quién se queda afuera? Yo los veo todos. Bueno, da igual, de momento, bueno, será, a lo mejor es este. Que yo creo que ya es necesario porque Arquén nos pilla bien, pero bueno. Es que no creo que esto necesite protección, pero bueno. Me lo traigo aquí. Ahora está el 98 y 98. Bueno. Algo es algo. De momento están tranquilos. Vamos a ver quién es el siguiente dios que tenemos que complacer. El siguiente dios sería experiencia 4. Ese es de 6. El Michelle sería en experiencia 5. Creo que es Chuck. Sí. Aunque, ojo. No, porque eso no puedo. Creo que el siguiente de Chuck es el del agave. Vale, necesitamos agave para desbloquearlo. Vale, hay que buscar dónde poner una granja de agave. Y la vamos a poner aquí, donde hay bosque. Que es el único sitio que yo creo que nos sirve para hacer granjas. Vale, hay maldición. Pero yo creo que no va a pillar a nadie, así que bueno. Poner la granja por aquí. Se queda cubierto por este, pero no por esta. Con eso ahora lo gestionaremos porque todavía ese dios nos ha enfadado. Y vamos a poner una granja de agave lo más grande posible, ¿vale? Eso es lo más grande que me permite esto, la granja de agave. Y bueno, le vamos a poner un Chaxel por aquí para que no vayamos a tener problemas. No vayamos a pollilla. De momento ni los relámpagos nos están afectando ni nada. Este ya ha terminado, este minero. Lo podemos desmontar o lo podemos mandar a otro sitio a extraer materiales. Como hay varios sitios por ahí, pues podemos buscarlo a ver. Podemos poner este de aquí si es que lo podemos sacar desde aquí. Vale, parece que desde ahí nos llega. Este lo voy a poner que si lo quiere el dios fastidiarlo, que lo fastidie. Paso ahora de ponerme a poner dos dioses para esto nada más. Sinceramente, no es mi idea poner eso para dos dioses nada más. Ni de coña. Vale, y estamos recolectando el agave. Cuando tengamos 200 de agave, tengo que mejorar la producción de tela. Oye, el hilo, no tengo narices de que suba la producción de hilo, ¿eh? Lo peor es que el algodón tampoco va muy fino. El algodón tampoco es que esté muy fino. Tengo que hacer crecer la ciudad como pueda mediante terrazas. No puedo hacer otra cosa. ¿Cómo ando de caliza? Espérate, bueno, lo tengo por aquí.
Kalisa no está entrando. Pero tengo ahora mismo, vale. No está entrando, pero tengo. Ah, lo que me está faltando es... Claro. Lo que me está faltando para construir esto... Porque esto que requiere la plaza... Cemento y caliza. Claro, lo que me está faltando es montar una mampostería. Una mampostería para producir... En este caso el cemento. ¿Vale? Que se hace con agua y con caliza. Tendría que buscar dónde meter minería para más caliza. ¡Hostia! Tío, ¿ves? Se ha quedado uno fuera y el puñetero... Dios ya me la ha jodido, ¿vale? Mira dónde hay caliza. Está bastante lejos. Pero hay ocre también allí, ¿eh? Ha sido dejar uno fuera y me la han jodido vivo. Pero bueno. Puedo hacer crecer esto, pero claro, tengo que tener una producción de tortitas y de ropa bastante estable. Bueno, tampoco necesito más población. Ahora mismo tengo 78. De momento libre hay 78. De 120, 78 están libres. ¿Habrá ya agave suficiente como para invocar a Chuck? Que pasa que es un sádico, ¿vale? Ahora lo que no tengo es algodón, vale. El Chuck es un sádico, gente. Y dentro de poco entenderéis el porqué. Ya que es un dios que necesita... tributos humanos. ¿Vale? Acabo de subir de nivel a level 5. Vale, de momento no hay más presagios cercanos. Se han cumplido todos. Y lo que sí me pide esto es un almacén porque no me llega hasta allí el trabajo. Voy a ampliarlo desde ahí, que es lo que más lejos me llega. Le pongo ahora un caminito de tierra. Primeramente, el Chuck es un poco psicópata, ¿vale? Un poco psicópata... Va, ya se me han acabado las frutas aquí. Va. Un poco psicópata porque pide sacrificios humanos. Nos va a pedir sacrificios de esclavos. El problema no es el que haya que sacrificar humanos. Dentro del caber no es agradable, pero hay que hacerlo, se hace. El tema es que el tío hay que buscar primero a esos... Bueno, ahora mismo tenemos, ¿vale? Nos han dado al principio 1000 esclavos. Podemos sacrificarlo, pero ya te digo, es un sádico. Hay que estar sacrificando el esclavo y me parece un sádico. Y el tío nos inunda todo, ¿vale? El de la inundación, es el dios de la inundación. Nos viene a inundar todo lo que pille y un poquito más. Así que por eso os digo que el tío es un pelín sadiquillo. Y como que odioso. Vale, hay 37 de hormigón. De cemento. Que diga. Voy a ver si busco un llano para poner otro cultivo de algodón, tío. Voy a intentar poner aquí el cultivo de algodón, tío, la granja. Que pille todo lo posible de algodón. Porque vamos a necesitar bastante algodón. Y era una de las cosas que teníamos bastante cortitas, ¿vale? A ver cómo vamos de protección ahora mismo. 93 y 90, claro. Quedan fuera las cosas que he dejado por ahí. Este almacén sí es un peligro que se quede fuera. Pero de momento... están bien. ¿Qué pasa? Que podemos hacer templos, gente. Le podemos hacer templos y hacer sacrificios a cada... bueno, a cada... por así decirlo, a cada dios. Y nos da unos perks, ¿vale? Voy a poner uno para que lo veáis. Si yo pongo este templo, mediante el sacrificio de 10 de oro, podemos hacer que el maíz dé más nutritivo, más comida, ¿vale?
o que haya mejores cocineros, o que haya una producción del 50%, con 2 de frutillo y 2 de maíz. ¿Vale? Pero eso va a hacer mientras que dure. Esta cuenta atrás te va a ir quitando 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Yo lo voy a poner en pausa porque no quiero gastar esa cantidad de recursos. Pero ya sabéis que podéis hacer como sacrificio y demás. Pero Chuck, el que os digo, el amigo Chuck, lo que quiere son sacrificios humanos. De esclavos, ¿vale? Le tienes que sacrificar esclavos. Va con sacrificios humanos y no vale con cualquier cosita. Le tienes que sacrificar humanos, tío. Ya os digo que es un dios un poco sádico. Es un dios muy sadiquillo. Durante la campaña os van a ir desbloqueando un dios tras de otro, ¿vale? Te van a ir desbloqueando dioses. Entonces te va a decir como que el primero es este, tienes que hacer cosas para él. Y así vas a tener que ir implementando a cada dios, ¿vale? A cada dios le tienes que ir mejorando, los vais desbloqueando, pero claro, no los tienes todos. No lo puedes hacer todo en una misma partida, por lo tanto, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Me gusta más como está ahora mismo. Vale, estos están descontentos porque empieza a recaer la ropa de lujo. Es normal, la ropa de lujo la tenía, que me la dieron de inicio, pero yo no estoy haciendo ropa de lujo. Si aumentamos esto, ¿qué va a pasar? Que ahora mismo no es momento para hacerlo, ¿vale? Podemos ya invocar al Chuck. Sigue faltándome algodón, tío. ¿Cuánto algodón estamos gastando para hacer hilos? Sí. Tenemos una producción de algodón, pero no es demasiado buena. 54 y 47, 90 y pico de algodón. Tanto hilo, sinceramente, se agota. ¿Tanto se gasta de algodón? No lo entiendo muy bien. Mira, esta es la protección, la protegido. ¿De qué está protegido cada edificio, veis? ¿Cómo que el maíz tiene 254 campos? 186. Tiene 214, ¿vale? Y esto 296. Esto tiene casi 300. Pero aún así, el algodón está haciendo un problema porque no llego a acumular los 200. Yo creo que pronto lo conseguiremos. Vamos a acelerar un poquito el tiempo. Yo creo que sí va a ir subiendo, ¿vale? Y el tema de hilo es una historia, ¿eh? Es que no vea cómo gastan algodón y hilo para hacer hilo esta, pero nunca tengo hilo, tío. La ropa es un consumo brutal. Tanto de algodón como de hilo. Vale, voy a poner otra granja de algodón aquí. Esta granja de algodón le voy a poner todos sus campos. Por lo menos todo lo que puede permitirse. Puedes construir el suelo demasiado áspero, como que espérate. Creo que no puedo construir no porque tenga el suelo áspero, sino porque no tengo arcilla. Y es que realmente no tengo nadie cavando arcilla. Esto se ha roto. A ver dónde hay ahora arcilla, tío. A ver dónde hay una beta de arcilla ahora. Porque eso va a ser otra. Eso es otra historia ahora. Buscar arcilla. Ocre. Oro. Obsidiana. Quiero arcilla, tío. Más ocre. No quiero ocre, quiero arcilla, joder. Mira que hay oro, ¿eh? Y yo buscando arcilla. Hay oro y demás, pero yo quiero arcilla. Y me habrán llevado la arcilla donde no voy a poder llegar nunca. Mira, jade. Y arcilla, ¿cómo no? Mira dónde está la arcilla. Solo está a 500.000 kilómetros de mi ciudad. Y más arcilla por aquí. ¿Me puedo cagar en lo cagable, chavales? Porque es que seguramente no me queda arcilla, ¿vale? ¿Ves? No me queda arcilla para poder hacer más campos. Ahí hay arcilla, también la quinta puñeta.
Nada por ahí, nada por ahí, nada por allá. Bueno, pues nada. La única arcilla que tenemos está tan lejos de nuestra ciudad que para llegar allí vamos a tener que liar una buena. El tornado de la diosa está llegando. ¡Hostias! Pues me va a echar abajo alguna vivienda porque por aquí no tengo protección. ¿Ves? Mira. No sabía. Es que era lo único que no estaba cubierto. Bueno, hay más que no está cubierto. Puede que llegue hasta aquí y me joda el almacén. Espero que no. Intentar meter una Chuck por aquí. Sinceramente me da igual aquello. Me la han demolido, lo repararemos, que vamos a hacerla. Lo que sí necesito ahora es a ver cómo me la arreglo. Para traerme la arcilla, ¿vale? Vale. Ese sería el camino para la arcilla. Ahora tengo que poner almacenes que me lleguen hasta allí. Primero tengo que poner uno aquí para expandir. El cual ahí no me deja construir. Guay. Vale, el guardado de partida ese me ha jodido, bien. Estaba yo construyendo cosas y me ha jodido. Vale, no pasa nada. Eso, como almacén. Voy a poner una escalerita, le voy a poner un caminito. Vale, y ahí voy a intentar montar el almacén para extender el territorio. Ahora aquí hay que poner otro para extender el territorio. Seguimos extendiendo. Y ahora a cada uno le voy a tener que poner un dios, porque si no, no voy a llegar. Y me falta algún material que ahora no tengo. ¿Cuál me falta? Pues no sé. No, me dice que el suelo es áspero, vale, no pasa nada. Aquí. Y ya llegaría. Y ahora con eso ya puedo hacer yo aquí la mina. Valiente, locura. Para sacar un poquito de arcilla, locos. Y ahora... Construyete esto, que es otra. Tienen que revisar el tema de las semillas, ¿eh? Vale, pues ahora el problema es que esta diosa está medio mosqueada y si no le pongo yo una cosa de esta a cada lado, me va a acabar destrozando un almacén, ¿vale? Yo sería me pillara dos, pero no los pilla, guay. ¿Ves? No me llega a alcanzar dos, lo debería haber puesto más cerca, pero no tengo más. Y me lo acaba de destrozar. Así que o le pongo aquí una diosa o me lo va a destrozar también. No puedo ponerlo en otro lado. No pasa nada. Le añadimos aquí un poquito y ahí me pongo yo mi diosa Chachel esta, que está ahora mismo en modo mosqueo y me está demoliendo los edificios que se quedan fuera, ¿vale? Este edificio se ha quedado ya sin nada que recolectar. Es raro porque te queda aquí obsidiana y beidelita. Pero ese material ahora mismo yo no lo puedo utilizar, no tengo para extraerlo, no tengo conocimiento. Así que este edificio de momento está que no puede funcionar. Me queda solo una mano de obra de este tipo. Pero bueno, voy a sacar ese material. Se viene un tornado, tío, y no quiero estar reconstruyendo, así que voy a poner otra chaxela aquí. Y voy a tener que buscar más mano de obra de la de élite, porque si no me va a faltar trabajadores de élite. A ver si con eso consigo algunos libres, eso es. Vale, guay. ¿Cómo va el tema del algodón? ¿Podemos ya buscar al nuevo dios o no? ¿Dónde está Chuck? Chuck, ¿dónde estás? Chuck Norris. Sí. ¿Qué pasa? Que mientras más dioses desbloqueemos, más problemas vamos a tener con ellos. Así que tener cuidado, ¿vale? Lo que pasa es que nos va a desbloquear la granja de tomates. ¿Vale? Que recolecta los cultivos de campo. Tenemos tomate, tenemos maíz. El tomate ahora nuevo.
Y vamos a tener la casa de recolección de esclavos, que la tenemos por aquí, el puesto avanzado con el que podemos esclavizar, aunque eso ya lo teníamos. Vamos a poner un puesto de esclavos. Vale, viene un tornado, espero que no se cargue nada. De momento va bien. Y aguantamos. Bueno, pues este puesto minero ya sobra. Porque no queda ahí mineral. Estamos en level 7 de 8. Este ya se ha cargado toda la arcilla que había aquí. La única opción es moverlo allí adelante y coger un poquito más de arcilla de aquí delante. Pero claro, hay que hacer ahora otro puesto comercial. Otro almacén, perdón. Si no, no va a llegar hasta allí. Hay que poner otro almacén y otra diosa, lógicamente, ¿vale? Quiero que llegue allí, tengo que poner lo mínimo aquí. Vale, eso llegaría, pero a esta diosa no le llega ahí, lógicamente, ni allí. Entonces necesito ahora una aquí y otra aquí, por lo menos hasta que se le pase el mosqueo. Y ya por lo menos podemos recolectar aquello. Y el jade, bueno, pues en un futuro, porque ahora mismo no podemos recolectar jade. Podríamos quitar a otros dioses y demás, pero bueno. Yo, chicos, lo que sí, yo lo voy a dejar por aquí y espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, que le deis a like y os suscribáis si no estáis suscritos y queréis ayudar al canal a crecer y traer más y mejor contenido. Y bueno, como veis, ahora tenemos el problema de las inundaciones, que es que creo que se ha mosqueado el nuevo dios, porque del nuevo dios no lo tengo protegido. No tengo protegido nada contra Chuck y Chuck está mandando mi inundación y me lo está inundando todo, ¿vale? Así que ahora empezamos con la historia de mandar, de poner dioses de Chuck. Creo que con este título han intentado hacer una especie de faraón a lo bestia basado en mayas. A mí personalmente me falta un poquito en este título. Hay algo que no me termina de cuajar, no me termina de convencer. No me parece mal título. Habrá muchos de vosotros que lo disfrutéis muchísimo. Pero a mí personalmente hay algo que no me cuaja, no me llega. No sé explicaros, ¿vale? No sabría explicaros exactamente qué. Pero hay cositas del título que no me acaban de alcanzar. Lo veo muy... como bastante simple, sencillo en muchos casos, ¿vale? Pero espero que me dejéis vosotros vuestra opinión y si lo vais a jugar o no. Me lo podéis dejar también en los comentarios para saberlo y qué os ha parecido cuando lo juguéis, ¿vale? Dicho esto, lo voy a dejar por aquí. Daros las gracias por llegar hasta el final, como siempre, por ese apoyo que dais siempre. Gracias a los miembros del canal y mecenas de Patreon, porque sin vosotros no sería posible continuar con mi trabajo y nos vemos aquí en el manicomio en el próximo vídeo. Hasta la próxima, locos.